Coelet dice que se dedicó a investigar, a inquirir filosofía y locuras y desvaríos de los hombres. Si no lo notaron, esta mañana les entregaron el verso a memorizar y lo recito tal cual. De corazón me dediqué a conocer. La palabra sabiduría bien puede usar filosofía. Ya les voy a explicar por qué. Y también a entender las locuras y los desvaríos. Voy a resaltar o a extenderme en el verbo desvariar, porque creo que la palabra, además de que ha caído en desuso en nuestro español, es de este vocablo del que se deriva nuestro estudio de hoy. Esta es una palabra compuesta por el sufijo des y lo que sigue variar. Esto se traduce como desvío y también suele ponerse como separación. Separación o desvío. También aparece como negación. Y luego, aquí variar es cambio. Así es que, si ahora nosotros intentamos unir esas palabras, estos dos vocablos en la palabra compuesta, tendríamos que sumar estas y decir que se trata de una negación al cambio. A ver si estoy entendiéndolo. El verbo desvariar es una negación al cambio. Y durante el resto del estudio debo tener en mente que la idea de un desvarío es cuando una persona se niega a sí misma a hacer un cambio. ¿Pero cambio de qué o por qué? Bueno, es que otra manera de definir el verbo desvariar es como desvío del curso. Esto especialmente en navegación, entendiéndose el curso como lo normal, como el camino que se debe seguir. Así es que un desvarío es cuando yo me estoy desviando del curso normal. Bien, creo que estoy entendiendo lo mejor yo en un solo concepto. Desvariar es desviarme del curso acostumbrado, correcto o que debería ser, y que además me niego a hacer el cambio. Que no me importa si ese es un desvío, que ya lo he decidido. A esto hay que agregarle que cuando leamos el verbo o cualesquiera de sus conjugaciones desvariar en el libro de Coelet, no debemos pensar en él como un error ocasional o como una caída o un exabrupto de momento, como cuando decimos, ay, lo siento, me equivoqué, no debí tomar esta vía, fue un error, esto es un desacierto. No, esa no es la concepción del verbo desvariar. Debemos interpretarlo como un patrón de costumbre. Es decir, que así vivo yo y así lo voy a seguir haciendo. No es un error ocasional, sino un patrón de comportamiento. Esa es casi mi costumbre, lo que he adoptado. Dicho lo dicho, entonces concluyo. Coelet está enfatizando de que él se dedicó de todo corazón, con todo su empeño, a investigar, a
indagar, a inquirir sobre los desvaríos de los hombres, porque los hombres adoptan un patrón de comportamiento que no es el curso normal, sino que ese patrón de comportamiento es un desvío del curso correcto o del curso que se espera seguir. Y que al final del camino, toda esta investigación concluye en que es otro desvarío. Esto se volvió complejo, casi inentendible. Resulta que todo lo que he dicho, al final del camino, Qoheleth concluye que también todo ese trabajo de investigación es un desvarío. Sí. Y podría terminar aquí el estudio si no fuera necesario que entendamos cómo nosotros los seres humanos nos desviamos. Podría terminarlo si digo lo que estoy por decir y que todos concluimos en que ya lo hemos aprendido. ¿Qué? Que aunque todo esto es un desvarío, siempre y cuando entendamos que lo vuelve un desvío de lo correcto es quitar a Dios de todo esto. Eso es el desvarío. Que si los seres humanos en nuestros patrones de comportamiento incluyéramos a Dios en primer lugar, pues entonces lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, no es un desvarío. Pero por oposición, cualquier cosa que hagamos, relegando a Dios a un segundo o peor lugar, se vuelve un sinsentido. Y es por eso que titulamos a nuestro estudio de hoy Los desvaríos de Qoheleth. Vayan al capítulo 1 y vamos al verso 17. Los desvaríos de Qoheleth. ¿Listas sus Biblias? Dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. ¿En qué cabeza puede alguien poner en el mismo nivel sabiduría, locura y desvarío? Véanlo así. Dice que dedicó en su corazón a conocer tres cosas: sabiduría, locura y desvaríos. ¿Qué? ¿Sabiduría es lo mismo que un desvarío entonces? Ese es el punto. Sin Dios, la sabiduría es otro desvarío. Vaya descubrimiento. Lo he de repetir. Si usted saca a Dios de lo que conocemos como filosofía o sabiduría, es otra locura y otro desvarío. Sigue. Y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que esto, ¿qué era? Otro desvarío. Concluye en que también lo que él hizo es otra locura. Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia hable a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del conocimiento de tu palabra. Por favor, guíanos e inspíranos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estamos hablando de poesía, intentar imponer imágenes ortográficos, literarios, o intentar imponer estereotipos,
puede ser un grave error, porque regularmente la poesía rechaza cualquier imposición o estereotipo. Por lo regular, la poesía no respeta reglas. ¿Usted quiere un ejemplo de arte que no respeta reglas? Bueno, lo más a nuestro alcance, lo más cercano sería el arte abstracto. Cuando usted ve una pintura que usted dice, ¿qué pudo estar pensando ese hombre? Seguramente estaba drogado cuando hizo eso, pero vale millones. Bueno, no respeta lo que regularmente otras ciencias imponen. Cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de poesía, hay una cantidad de reglas que deberíamos respetar, como por ejemplo las reglas de dicción. Estas tienen como objetivo embellecer nuestra manera de hablar y engrandecerlo. Si usted no les presta la debida atención, su hablar no solo va a parecer corriente, va a parecer sin educación. Déjeme citar un ejemplo. A ver si se me ocurre uno. Que ahora quiero cantar una canción. ¿Encontraron mi error de dicción? Bueno, que la sílaba can se repite 2 veces en la misma frase. Quiero cantar una canción. Si usted no le presta atención a eso, corrompe la lengua, corrompe la dicción. Si usted le presta la debida atención, sabrá que eso es un error que se llama cacofonía. O también puede ser una redundancia. Entonces usted se va a esforzar por no decir que quiero cantar una canción. Usted se va a esforzar y va a decir, quiero cantar un himno. O quiero cantar una alabanza o una melodía. Pero no está repitiendo esas sílabas. Cuando se habla de arte, querer apegarse a esas reglas es casi un absurdo, porque de hecho los artistas no los respetan. Uno de ellos es precisamente Coelet. Él no respeta ese tipo de arte y usa mucho, pero increíblemente mucho, lo que nosotros llamaríamos redundancia. Pero lejos de ser un error gramatical o de dicción, en este caso es más bien resaltar lo superlativo, que ya es un error decir resaltar lo superlativo, pero aún así lo estoy haciendo para explicarlo. Véanlo. Superlativo es el tope, lo máximo, el clímax de algo. No hay un grado mayor que lo superlativo. Ya eso está, no hay algo que usted pueda mencionar por encima de eso. Así es que Coelet lo hace a cada rato. Dice, vanidad de vanidades. Y luego, ¿qué dice la frase? Y lo repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oiga, en una sola frase menciona 5 veces el vocablo vanidad. ¿No le parece que eso es redundancia aquí en la China? Bueno, que en la China no hablan español. Pero él diría, no, estoy haciendo gala de lo superlativo, diciendo, no hay nada más de esto. Y no es el único en la Biblia, en realidad, lo hacen varios. A lo mejor ustedes no han prestado atención antes, pero vean por ejemplo esta frase. Rey, ¿de qué? De reyes. Comete cantidad de errores de dicción o gramaticales, pero es superlativo. No hay un rey superior a este rey. Lo mismo sucede cuando dice desierto. ¿Qué pasa? Desierto te digo.
Bueno, está diciendo ciertísimamente cierto. Ya no hay nada que sea más cierto. Eso es lo superlativo. Y yo estoy haciendo énfasis a esto porque Coelet hace énfasis a eso en la palabra desvaríos, en este ensayo filosófico. Lo repite una y otra vez. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo que precisamente no hay nada más allá de eso. Señor de señores es otro ejemplo y podría seguir con muchos más, pero ya basta para lo que sigue. Él dice que se dedicó a estudiar, a investigar, a inquirir lo más grande del pensamiento humano. ¿Y qué es lo más grande del pensamiento humano? A ver. No, a ver, hermana Cinia. La filosofía. Filosofía es lo superlativo al conocimiento humano. El problema grave es que en la iglesia evangélica, sobre todo en nuestro contexto, en Latinoamérica y no sé si en más, el término filosofía es rechazado, se repele. Algo así como, eso es una herejía. Y adoptan textos fuera de contexto, que no es más que un pretexto para mostrar ignorancia. No, mire, Pablo dijo, no se dejen engañar por filosofías y vanas ilusiones. Atentos. Pablo dice, no se dejen engañar por filosofías sin Dios, que eso se vuelve un desvarío. Pero no significa que la filosofía como tal, es que hay que entender entonces la palabra filosofía. Y se van a sorprender. Filosofía también es una palabra compuesto. Filos y sofía. Esto es sabiduría y esto es amor. Así es que la definición más básica y más escueta de la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Pero ¿cómo va a ser eso un desvarío? Bueno, Coelet dice, es un desvarío si usted estudia la filosofía sacando a Dios. Pero es que no es solo la filosofía lo que es un desvarío. Todo lo que hagamos en la vida, es el punto de Coelet, es un desvarío si sacamos a Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí amén o no amén? Bueno. Si alguien me preguntara a mí, mire, ¿no fue un exabrupto suyo decir de que en nuestro contexto hay un rechazo marcado a la filosofía? Yo insistiría, no, creo que hay un rechazo marcado. Es más, no voy a hacer la pregunta porque puede ser impertinente, pero me hubiese gustado preguntar cuántos de ustedes recibieron filosofía. Bueno, que sí, lo voy a preguntar, a lo mejor no es impertinente. Ya sea en el colegio o en la universidad, ¿cuántos recibieron esa materia? ¿Me dejan verlo con su mano en alto? Casi todos. Y los que no han levantado la mano es porque están dormidos. Pero en realidad, todos recibimos o en el colegio o en la universidad la palabra filosofía. Y creo, o al menos tengo la sospecha, de que ese distanciamiento o esa aversión a la filosofía viene cuando menos por dos razones. Y como no tengo la razón absoluta, digo sospecho. La primera de esas razones es por pura ignorancia. La gente no sabe qué es filosofía. Y cuando oigan hablando a alguien de que va a filosofar, dicen, droga es lo que toma y por eso termina así.
De hecho, me dijo alguien el miércoles después del culto: pastor, hoy estuvo bien fumado usted. Bueno, porque hablé de filosofía, ese es el vocablo más cercano a filosofía. Vaya ironías las de la vida, ¿no? Esa es la primera sospecha, por pura ignorancia. Pero hay una segunda. Es nuestro contexto social. Triste y trágicamente, en nuestro sistema de enseñanza, al menos en mi época, cuando llegábamos a la universidad, filosofía era algo así como: hay que pasarla, ¿qué importa si aprendes o no? Lo digo esto con vergüenza, yo ni siquiera fui, yo solo llegué a los exámenes en filosofía 1. Debo admitir y dar las gracias al bachillerato, porque mi profesor de filosofía en bachillerato era bueno y nos preparó para eso. Pero yo recuerdo todos nuestros compañeros, y cuando es el laboratorio de filosofía, y yo qué sé, ¿y para qué vas? Sí, mira, ahí solo se trata de que cuando vas al examen pones un montón de locuras. Vos ponete también, fuma algo también y llenas y ya está. Para colmo, algunos, no digo todos, y a lo mejor solo hablo de mi propia vivencia, algunos maestros en ese entonces, en esa universidad, eran ateos y estaban peleando una guerra que ellos mismos no terminaron de entender. Así es que se autoproclamaban algunos de ellos ateos. Así es que uno llegaba a la clase, si es que llegaba, y llegaba a oír cada cosa, y uno decía: ¿para qué puede servirme todo lo que estoy oyendo? Y súmele el colmo de los colmos: el maestro desalineado, muy mal presentado, y con un aparente resentimiento a cosas espirituales. Y para coronar el ambiente de ese entonces, la película Dios no está muerto, que por cierto nació como una contraposición a Nietzsche, uno de los supuestos grandes filósofos, ateo por supuesto, que dijo que Dios estaba muerto. Bueno, ese ambiente provocó que una cantidad de ustedes, si yo les pregunto ahora: oigan, ¿qué aprendieron en filosofía? Me digan: yo qué voy a saber, pastor. Dije que sospechaba dos grandes razones: una, ignorancia, y dos, este fenómeno que recién describí. ¿Qué provocó? Provocó la desazón, el desamor, el desinterés por la sabiduría. Y junto a eso, la ignorancia y las necesidades mismas de la vida hacen que nuestros desvaríos se vuelvan más grandes. Oiga esto: si alguien nos hubiera dicho desde muy jóvenes: oiga, la filosofía es el amor a la sabiduría, si usted pone a Dios en esa ecuación, usted va a conocer desde muy joven los conocimientos básicos hacia la sabiduría, esto nos hubiera servido en muchas áreas de la vida. Pero no nos lo dijeron. Ahora Coelet nos está diciendo: les hayan dicho a ustedes o no sobre esto, yo ya lo investigué, yo ya lo estudié, y yo les estoy diciendo que todo esto sin Dios es un total desvarío. Pero que si a esto le pone Dios como prioridad, muchas cosas pueden empezar a tomar sentido.
¿Usted cree, pastor? Se los voy a demostrar porque él mismo sostiene algunos argumentos. Uno de esos, vean por favor el verso 9. Bueno, antes de ir al verso 9, les quiero mostrar esto. Una de las cosas que no sé si me dijeron o se las dijeron, si estábamos dormidos o no, es que nos dijeron que hay una cantidad de corrientes o de escuelas filosóficas, pero nunca se dijo de que estas corrientes filosóficas tengan la verdad. Solo se dice que hay una cantidad de pensadores, porque filosofía también se traduce como conjunto de saberes que marcan los principios del conocimiento humano, y todos tenemos conocimiento, y que la filosofía es un conjunto de saberes, entonces que nos abren nuestra mente y nos llevan por ahí, y que hay una cantidad de corrientes filosóficas. ¿Como cuáles? Bueno, como el materialismo, como el cinismo, como también el existencialismo, como el hedonismo, y un sinnúmero de corrientes filosóficas que cuando usted las oye, si un predicador con desgano no va al estudio, toma el texto de Pablo y dice, todo esto es herejía. Estas son corrientes que en efecto, si las contrapones con la Biblia, algunos de sus principios, si no todos, son contrarios a la Biblia. Pero no todos. Y hay algunas de estas corrientes que tienen algunos principios que no solo son ciertos. Si los desconocemos, se apoderan de nuestra ignorancia, nos manipulan y nos llevan por otro desvarío. Si usted lee el capítulo 1, que ahora lo vamos a hacer, de Eclesiastés, tiene que concluir que esto es cinismo. Porque Salomón dice al principio de su disertación, lo torcido no se puede enderezar. Él dice, todas las cosas debajo del sol son fatigosas. Y bueno, y si lo torcido no se puede enderezar, ¿qué hacen ustedes aquí? Porque aquí lo que vemos es una cantidad de torcidos. Perdonen algunos que se consideraban muy rectos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Eso es cinismo, es una corriente filosófica. ¿Que vale la pena estudiarlas? No, yo las abandoné hace mucho. Hubo un tiempo de oscuridad en mi vida en donde mi propio desvarío me hacía negarme al cambio y trataba de encontrar explicaciones en algunas de estas cosas. Hasta que encuentro este libro que me dice que yo ya lo investigué todo, que qué haces ahí. Y al final del camino te puedo asegurar, dice que no importa en qué corriente filosófica te querrás meter y entender el conocimiento y la mente humana, porque todo es vanidad y todo es un desvarío sin Dios en primer lugar. Ahora, si pones a Dios en primer lugar, todo empieza a tomar sentido. Todo empieza a llevarme por el cauce. ¿Recuerdan que les dije que desvarío es el desvío del curso normal?
Bueno, cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Él me lleva por el cauce que debí tomar. Vayan al verso 9, ahora sí, les quiero mostrar lo que antes dije. Verso 9, ¿lo tienen? 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Y qué pasa? Wow, no me digan que no hay aquí existencialismo y que no hay aquí cinismo, pesimismo. Y no estoy hablando de antivalores, estoy hablando ahora de corrientes filosóficas. Él está diciendo, ya no hay nada nuevo debajo del sol. Pero de paso, mientras uno piensa eso, llega a la conclusión de qué está hablando. ¿Cómo que no hay nada nuevo? Si la tecnología es un asunto de punta en nuestros medios o en nuestros años. Mi mamá me cuenta que allá por los años 70, en la comunidad donde ella vivía, solo había un televisor en blanco y negro, chiquito, para todos los vecinos, solo uno tenía, y que había que pagar 1 centavo, me dijiste, ¿no? 1 centavo por ver, y desde la acera, nada de que le ponían un sillón. Y eso fue por los 70. Hoy por hoy, algunos como yo ya ni siquiera usamos televisor. Así es que de los 70 al 2025 son que casi 50 años, imagínense cuántas cosas nuevas hay. Que teléfonos inteligentes, que drones, que cohetes, que inteligencia artificial. De repente usted va a ir por la calle y le aparece alguien y es un robot. Que algunos ya aparecen. Bueno, ¿estaba hablando de eso, Coelet? No, les dije en un principio que desvarío es un patrón de comportamiento. Les expliqué ya que filosofía es conjunto de saberes del conocimiento humano, del comportamiento. No estaba hablando de tecnología. Estaba hablando de lo que ahora les voy a mostrar yo. Escuché a alguien decir el otro día, es terrible los tiempos en que estamos viviendo, cuánto abuso sexual, qué desorden, qué desenfreno. Pare. ¿De qué está hablando? Es que salió en las noticias de que hubo abuso, de que el papá se acostó, creo que, no sé si con la sobrina o con quién. ¿Cómo es ahora esto? ¿Cómo es ahora? Si Lot hizo eso hace un montón, que se acostó con las hijas. O sea que el incesto no es nuevo. Varios miles de años atrás. Además, no me venga con desenfrenos porque supongo yo que Sodoma y Gomorra le quitaban el puesto aquí. Y tampoco es nuevo. Que los divorcios, que el índice nunca ha estado tan alto. Y que ya se les olvidó que Moisés tuvo que legislar el divorcio allá en el Antiguo Testamento. Y eso fue varios miles de años atrás. Sí, pastor, pero mire lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Un pleito en mi familia. Eso nunca se había dado. ¿Cómo que no? Sí, entre mis hermanos no se hablan, hay demandas. Es terrible. Y yo de iluso pregunto, ¿y por qué están así? Por una herencia, por dinero, por unos terrenos. ¿Y de qué les sorprende? Eso tampoco no es nuevo. Si Caín y Abel, bueno, y no lo mataron a Abel, pues, el hermano, por un celos.
No, pero nunca hemos estado como estamos viviendo hoy de las guerras. Si Irán e Israel están en guerra desde el Antiguo Testamento. Pero mire Estados Unidos, pastor, lo que va a pasar o lo que ya está pasando. Si ustedes revisan las noticias de los 70s o de los 80 fue peor. Cómo salieron a las calles y la recesión económica que eso provocó y cómo esta generación de los hippies se manifestó en contra de la guerra en Vietnam. Es un patrón de comportamiento que no es nuevo. Siempre ha sido así. Y eso es lo que está diciendo Coelet. Nada nuevo debajo del sol. Cuando lo pensamos de esa manera, me temo que decimos cosas como, sí, pero es que, pastor, cuando lo comparamos con una historia bíblica como el Antiguo Testamento es muy distante, son héroes bíblicos y todo eso. Vaya pues, pongamos cosas más contemporáneas. ¿Quién no ha oído de Romeo y Julieta? Sí saben sobre Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, ¿y qué es? Sino otra historia de cinismo, un poco de existencialismo, en donde dos que no pueden estar juntos concluyen que la vida no vale la pena vivirla y se terminan quitando la vida. No hay nuevo debajo del sol. Y creerán que es una tontería, pero les puedo asegurar que si yo conozco aquí a 3 adolescentes, ¿qué adolescentes? Y también adultos. A veces pienso que con los adultos es peor, que acaban de sufrir una ruptura amorosa. Si ya conocen a Cristo, su oración más repetitiva es: Señor, ven pronto. Porque ya no se pueden quitar la vida, entonces mejor llévame. Y me estoy burlando. No. ¿Saben qué es lo que están sufriendo ellos? Precisamente el patrón de comportamiento humano, en donde ya no encuentran solución y entonces piensan que el Señor venga. Ahora, mire la diferencia, y aunque pareció un poco de risa, tiene sentido. ¿Cómo supera semejante angustia el que no tiene esperanza en la vida eterna? Pobre de ellos. ¿Quieren ser más contemporáneos? ¿Acaso no fue eso lo que escribió Fernando Ubiergo en su canción Cuando agosto era 21? Que nadie le dio la respuesta a esa niña y ella decidió que la única respuesta era quitarse la vida. Es que esta vida sin Dios es un total de parillo. Ese es el punto. Ahora, podría decirle a todos los que me están escuchando, temo que hay algunos de ustedes que no conocen las corrientes filosóficas ni les importan, y bien por ello, pero que en sus propios esfuerzos están intentando encontrar la felicidad de acuerdo a sus propios patrones de comportamiento del conocimiento humano. Entonces, como no tienen idea de esto, se aferran a ideas de nuestro entorno, y nuestro entorno les dice: mire, usted puede encontrar la felicidad trabajando duro, pero después de partirse la espalda, descubre que en vano se partió la espalda, porque más adelante van a encontrar donde Coelet dice: ¿de qué me sirvió haber ganado o haber trabajado duro si no, cuando yo me vaya, no sé quién es el que se va a gastar lo que yo me gané? Si es que ganó. Porque su pasión era lograr el éxito en el trabajo y que esto le rindiera frutos y que con esos frutos usted iba a ser feliz. Bueno, y entonces dígame por qué los magnates siguen sin ser felices. ¿Por qué los ricos también lloran? La novela.
Me dijo un rico, ¿sabes que los pobres, me dijo, tienen esperanza que algún día van a salir de su miseria cuando tengan dinero? Y tiene lógica, ¿no? Hay un montón de nosotros que vamos por la vida creyendo, ay, si yo tuviera pisto, si me sacara la lotería, que esto y lo otro, y ahí vamos fantaseando. Pero me dijo ese rico, decime a nosotros qué nos queda mientras su alma sufría. Porque yo nací en una familia de ricos y yo soy rico. Y estoy aquí hablando con vos porque mi alma está deshecha. Qué extraño, ¿no? Y lo torcido no se puede enderezar. Claro, no se puede enderezar a no ser que usted ponga a Dios en primer lugar. Porque si usted pone a Dios en primer lugar, entonces aquí hay muchos que le vamos a testificar al mundo que hemos sido hechos nuevas criaturas. Yo le puedo decir al mundo que el existencialismo no tiene razón cuando Dios está ahí. Le voy a decir uno de los principios del existencialismo. Dice que nosotros somos productos de nuestro medio ambiente. Dice que si usted nació en un hogar disfuncional, en un hogar lleno de alcoholismo, de traición y lo que sea, usted está condenado a ser producto del ambiente en el que nació, terminar así. Y es por eso que insisten que muchos de los que delinquen y que se van a cualquiera vida criminal es porque desde niños no tuvieron oportunidades y terminaron de esa forma. Bueno, en muchos casos el existencialismo al respecto tiene razón, pero no en el mío. Porque yo vengo de un hogar disfuncional, yo vengo de un hogar alcohólico, pero mi vida no es la de un alcohólico. Yo sé que tengo contaminada mi sangre por el alcohol de mi papá y de mi abuelo, pero yo no he consumido en mi vida una gota de alcohol. Entonces, ¿dónde se rompió el principio del conocimiento humano? Cuando Dios entró a mi vida. Ya no sos producto de tu medio ambiente, ahora sos producto de la gracia de Dios en tu vida. Como le dije a ese chico que estaba sufriendo porque la novia de toda una vida, le estoy diciendo 5 o 7 años, terminó con él. Cuando habló conmigo, él me dijo, pastor, estoy destruido, he perdido motivación. Hablé un poco con él, oré un poco con él y le dije, ¿estás enfrascado en los 4 pasos del éxito? No mucho. Bueno, métete de lleno. Y 3 meses después, te aseguro que ya se te olvidó. Él empezó a llorar y me dijo, no, yo he oído esto. Y no le estoy hablando de un niño de 18 años, estoy hablando de un hombre de casi 30 años. Y le estoy diciendo que cuando lloraba era que su corazón estaba roto. Incluso hasta habían ahorrado dinero, juntos. Hasta eso le dolía porque me decía, ¿y ahora cómo recupero mi parte? Se imaginan mis ideas, pero no, eso era rollo aparte. Así que le dije, hagamos esto. Durante 3 meses no vas a venir a 3 cultos, vas a venir a 5. Vas a estar en teología, vas a servir. Le dije las cosas que siempre digo. Y me comprometo, le dije yo, que en 3 meses ya no te sentís así. Usted lo dice porque me tiene cariño. No, ¿cómo voy a comprometer mi credibilidad como predicador por vos? Voy a probar, me dijo. Empezó,
Por supuesto que lo tuve que fiscalizar porque me había comprometido neciamente, eran mis inicios de predicador. Le llamaba, no viniste al culto, no, pero voy a ir mañana, no viniste a teología, pero 2 meses y medio, si no menos. Llegó a la oficina y me dijo, necesito hablar con usted. Yo me preocupé porque dije, a saber si cayó en depresión otra vez. Ajá, ¿qué te pasa? Hoy necesito más oración. ¿Por qué? Le dije, me gustan otras 2. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas? 2 meses, te dije que era 3, tenés que esperarte. Usted me pregunta ahora, bueno, es que simple y sencillamente él fue fuerte. No, ni él, ni yo, ni nadie puede ser fuerte. Son los desvaríos de los hombres. Lo que le dio la fortaleza fue la gracia de Cristo en su vida, a que todo ese dolor que le carcomía el alma fuese desapareciendo. Pero el problema es que hay muchos de nosotros que no queremos prestar atención a eso. Insistimos con el desvarío, insistimos con el desvío de lo normal, insistimos con el patrón de comportamiento, insistimos con la negación al cambio. Vean el verso 8 y el verso, bueno, primero el capítulo 1, verso 8. Dice, todas las cosas son ¿qué? Fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Bueno, todo es fatigoso. Dice trabajo, estudio, romance, es un fastidio al final del camino. Vean el verso ahora 2:18. No, el 1:18. Dice, porque en la mucha sabiduría hay ¿qué? Mucha molestia. Y quien añade ciencia, pare ahí. O sea que la solución del problema no era en estudiar todo esto. No. Porque él dice que le es fastidioso en todo lo que se involucró. Y que al final del camino todo era dolor, cansancio, frustración. Y mire que ahora he hablado de trabajo, he hablado de un romance, he hablado de estudios, de filosofía, cosas en las que él se enredó. Pero algunos de ustedes pueden estar pensando, sí, pastor, pero es que no habla también del placer, del disfrutar de la vida. Ese es el capítulo 2. En donde tendrán que estar de acuerdo conmigo que es puro hedonismo. En donde él dice, yo me enredé en todo lo que mi corazón deseaba. Pero eso se los explico en media semana. Por hoy, mejor comparemos esto que acabamos de ver de Coelet. Es filosofía sin Dios. ¿En qué termina? En un desvarío. Ahora voy a mostrarles filosofía con Dios. Cambia por completo. Ahora, podría mostrárselos en Eclesiastés, pero quiero irme más adelante porque si me voy a estos versos de Eclesiastés, me estoy aventajando a los capítulos y le perdemos la sorpresa. Porque también en Eclesiastés hay filosofía en Dios. Pero mejor me voy hasta Mateo. Por favor, acompáñenme. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. ¿Listos? Bueno, antes de leer Mateo, capítulo 11, les quiero preguntar. Lo último que les mencioné respecto a esos 2 versículos, la conclusión de Coelet, ¿cuál es? ¿Sí, hermana Evelyn?
Pero en esos dos menciona algo, es lo mismo que acaba de decir, pero menciona otras palabras. En esos últimos dos versos. No, que todo es un fastidio, que está harto, que está cansado, como lo deben estar muchos. Muchos aquí deben estar, espero que no muchos, pero algunos de ustedes deben estar hartos de su matrimonio, que es una pura pantomima. Ay, pastor, no le siga hablando, pero esta mujer, si usted supiera, fastidio, ¿no? ¿Para qué me casé? Otros deben estar pensando, un fastidio mi carrera. Me maté como loco y mire. Otro es un fastidio con sus hijos. Por más que he luchado y quise hacerlo mejor, mire con lo que sale. Hartos, cansados. Esa es la vida sin Dios. Frustración. Y entre más juguetes se compren, es porque más carentes están. ¿Lo escuchó? Entre más juguetes compran, es porque más vacíos están. Estoy diciendo que esa casa no les satisfizo y no les llenó. Estoy diciendo que esa ropa no los hace sentir como ellos creían. Estoy diciendo que ese carro no satisface porque el ojo nunca se sacia. Y porque como nunca se sacia, siempre tiene hambre y no encuentra saciar su necesidad. Hasta que se harta, se cansa y todo le es fastidioso. Bueno, ahora vean en Cristo cómo son las cosas. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice él, nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis, ¿cómo? ¿Para qué? Esa es la filosofía con Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Puedo decirles como testimonio, hubo un tiempo de oscuridad en mi vida que leí más de lo que me hubiese gustado leer respecto a toda esa filosofía. Incluso con vergüenza digo que a veces me enredé en algunos de esos principios y era por puro enojo, por frustración y amargura, por cansancio. Bendito Dios, algún momento que no sé la fecha exacta, la gracia de Cristo en uno de estos versos me dijo: ¿qué estás buscando si el fin de todo el discurso oído ya está dicho? Descansa en Él. Y decidí esa vía, poner mi confianza y mi esperanza en Cristo, en sus valores de perdón, de restauración, de una nueva vida. No les puedo decir que ya respondí todas mis dudas, ni tampoco puedo decirles que toda mi oscuridad ya desapareció. Pero sí puedo testificarles que ahora tengo esperanza en Cristo. Que ahora, si usted viene y me dice: este mundo es terrible, está peor que nunca, yo le voy a decir: estaba peor en los 70s y 80s. Es que mire, pastor, esto y esto, compárelo con todo lo que estaba pasando en los 80 y ya va a tener que estar de acuerdo conmigo que era peor. ¿A qué se debe? Bueno, que ahora abrazo más esta promesa y que he visto a muchos que antes vinieron trabajados y cargados, que vinieron desmoronados, cobijarse bajo la gracia de Dios
y decir cosas como yo. Miren, no entiendo todo y quizás casi nada, pero lo que sí tengo ahora es paz en mi corazón. Eso cambia todo. Eso no es un desvarío. Eso es un cambio de comportamiento hacia el curso correcto, de poner nuestra vista y nuestra mirada en las cosas eternas. Esto de Coelet es su mirada en las cosas debajo del sol. Cristo es nuestra mirada en la vida eterna. Usted decide. Vamos a orar.